Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno poder volver a saludarles a través de este hermoso medio. Quiero que se extienda hacia usted y hacia toda su familia un fuerte abrazo de parte de la Iglesia del Nazareno, lluvia de bendición, de igual manera de nosotros los pastores y de toda la congregación. Bueno, y quiero invitarte a que leamos lo que está escrito allí en el libro de Ezequiel, capítulo número 22, versículo 30. Voy a leer una versión que es la versión nueva, Biblia, vida. Y dice el texto: yo busqué en vano a alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques, pero no encontré a nadie. Quiero volver a leerlo para que lo tengamos en cuenta. Dice: yo busqué en vano a alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques, pero no encontré a nadie. Y allí donde tú estás, quiero que juntos oremos al Señor y pidamos a Dios que nos dé esa capacidad de poder comprender su palabra, y no solamente comprenderla, sino también entender lo que Él nos está hablando para poder ponerlo en práctica. Así que te invito a que juntos oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de volvernos a congregar a través de este medio y así poder, Señor, recibir tu palabra, de así poder meditar en tu palabra. Pero también queremos rogarte, buen Dios, que hoy tú nos des el entendimiento, nos hagas comprender, Señor, tu palabra, para que así podamos movilizar, Señor, nuestros pies, movilizar nuestra voluntad y llevar a cabo, Señor, todo aquello que tú, Señor, en tu infinita bondad quieres que nosotros, como tu pueblo, Señor, llevemos a cabo. Dios, oro y te doy gracias por cada persona que está conectada a través de este medio. No solamente les bendigo a ellos, oh Dios, bendigo también su familia, Padre precioso, Señor, y también oro por las personas que durante estos días, durante la semana, apartarán su tiempo para escuchar este audio. Señor Dios, los bendigo en esta hermosa hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quiero hoy hablar de un tema muy importante en nuestros tiempos y que nos va a ayudar a entender lo que realmente Dios quiere que nosotros llevemos a cabo como iglesia, y es la intercesión. Y antes de desarrollar el tema de hoy, quiero que pongas tu atención a dos cosas muy importantes que las voy a leer. La oración no es una opción para la humanidad, sino una necesidad. Si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales. Juan Wesley también dijo: Dios no hará nada sobre la tierra excepto en respuesta a la oración. Bien, como te decía hace un momento, quiero hablar de un tema muy importante en estos tiempos, y es la intercesión. Y intercesión significa intervención en favor de alguien, allegarse a Dios a favor de otro. Si vemos más profundo, intercesión es ponerse en el lugar del otro para suplicar y defender su causa o su caso, guiados solamente por el amor y la misericordia. Ahora, la pregunta es: ¿qué hace a la intercesión tan importante? Y lo que hace de importante a la intercesión es su propósito, porque el propósito de la intercesión es que el culpable pueda ser exonerado de su culpa y el desafortunado pueda alcanzar una mejor suerte. Cuando la iglesia sea arrebatada, después de que el Señor venga, empezará el fin de toda la tierra. ¿Y por qué? Porque los que intercedían por ella, o sea, por la tierra, ya no estarán aquí. Es por eso que nosotros debemos ver la intercesión
como algo relevante y no como algo irrelevante. La intercesión es importante porque en el texto que leí, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios dice: yo busqué en vano a alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad. En el capítulo 22 de Ezequiel encontramos una denuncia del pecado que estaba cometiendo para aquel entonces Jerusalén. Jerusalén fue llamada en este tiempo ciudad derramadora de sangre y se le acusa de sus muchos pecados, tales como el asesinato, la idolatría, la desobediencia a los padres, la opresión, la extorsión, la profanación del día de reposo y de las cosas santas, las cosas sagradas. Y todo esto había venido como una gran consecuencia y fue el rechazo a Dios. El pueblo rechazó a Dios y ellos se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron a Dios. Y producto de ese rechazo, el pueblo cayó en la inmoralidad, aún cayó en la injusticia social para con el extranjero, para con la viuda, para con el huérfano y otros pecados más en los cuales el pueblo cayó. Y todo porque el pueblo se rechazó a Dios, le dio la espalda a Dios. Y Ezequiel, bien en esta época, él pudo ver el castigo que venía sobre Jerusalén. Por eso no solamente él habló acerca del castigo, sino de la dispersación que enfrentaría el pueblo judío a causa de que había dado la espalda a Dios. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 15, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Ezequiel habló acerca de esa dispersación, pero habló acerca del juicio que vendría sobre Jerusalén. Por eso leemos en el capítulo número 22, versículo 21 al 23, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Esta ira de Dios de la cual está hablando Ezequiel está representada por el fuego y es una forma de expresar la destrucción de la ciudad de Jerusalén en mano de los babilonios. Todo pecado que fue mencionado hace un momento, como lo era la inmoralidad, como era la injusticia social, provocó una brecha, una abertura espiritual entre el pueblo y Dios. Y en ese entonces, y bajo lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, no había un vallado que sirviera de protección contra Jerusalén. Y quiero resaltar estas dos palabras que se encuentran en el texto. La palabra vallado, que en otras versiones significa protector, y también la palabra brecha. Vallado se refiere a una cerca o a un muro, pero brecha significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y lo que nos dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30 es que por causa del pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espiritual la ciudad de Jerusalén. Vuelvo a repetirlo, a causa del pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espiritual la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes que en la antigüedad las ciudades eran amuralladas para evitar el ingreso de ejércitos invasores? Pero cuando un ejército quería tomar una ciudad, tenía que penetrar en el muro abriendo una brecha, es decir, un hueco. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, en épocas más recientes se hacía a través de cañones, pero en las épocas antiguas se hacía por medio de catapultas que arrojaban grandes piedras.
Una vez que abría una brecha o se abrió una brecha en el muro, la conquista era más fácil. Y cuando se abría la brecha, inmediatamente se buscaba una forma de tapar ese agujero, esa fisura, e incluso muchas veces se hacía colocando soldados u hombres comunes para evitar el ingreso de los enemigos. A esto se le llama vallado. Hoy en día nosotros llamamos vallado a un cerco que sirve para delimitar un terreno, pero en la guerra vallado era un lugar de protección. Ahora, en los tiempos que Ezequiel profetizó son muy distintos a los nuestros, pues vemos algo muy tremendo, es que Ezequiel profetizó en un tiempo donde había mucha maldad, y la maldad que hoy vemos en la sociedad es una maldad que cada día va de aumento en aumento. Hoy estamos viendo que a causa de la maldad, el hombre, el ser humano, está llamando bueno a lo que Dios le dice malo. Hoy en día vemos que la gente le dice bueno a la unión de dos personas del mismo sexo. Es más, hoy en día vemos cómo se le está diciendo bueno al aborto. Y cuando tú y yo miramos un poco más hacia la iglesia, encontramos una iglesia donde existe una gran frialdad y una indiferencia hacia las cosas de Dios. Y Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los tiempos que hoy estamos viviendo como sociedad son tiempos malos. Pero hay una paradoja aquí. Aunque los tiempos que estamos viviendo son malos, también los tiempos que estamos viviendo son buenos. ¿Y por qué son buenos? Porque hay una generación que, queriendo llenar sus vacíos, ha experimentado el sexo ilícito, las drogas, el placer, el materialismo, pero aún sigue vacía. Y lo que hoy en día la gente está buscando para llenar esos vacíos, nosotros, la iglesia, lo tenemos. ¿Y qué es? El mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Por eso, en medio de estos tiempos malos, Dios nos está llamando, te está llamando a ti, me está llamando a mí, y Él busca inspirarnos por medio del Espíritu Santo para que tú y yo doblemos nuestras rodillas y oremos en un clamor intenso a favor de una tierra que, como cuando Lázaro estaba en la tumba, hiede. Dios quiere que en estos tiempos nos levantemos tanto hombres como mujeres y hagamos intercesión, nos coloquemos a favor de nuestra sociedad, nos coloquemos a favor de la gente que está perdida, nos coloquemos allí en la brecha y hagamos vallado. Porque pararse en la brecha significa interceder y tratar de levantar muros espirituales que se han caído. Y hoy en día hay muchas familias, hay muchas personas donde están sin protección espiritual. Les decía hace un momento que brecha es grieta y separación. Y hoy en día, a causa del pecado que hay en el hombre, hay una separación entre Dios y entre todo ser humano que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es ahí donde tú y yo somos llamados a pararnos, a interceder, ya que muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos que están apartados de Dios. Y la pregunta es: ¿quién se pondrá en la brecha delante de Dios a favor de ellos? Si no vamos a ser nosotros. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a estar clamando? ¿Estás dispuesta a estar clamando, colocándote allí en la brecha, intercediendo por tu hogar, intercediendo por tus amigos, intercediendo por aquellos que no conocen del Señor para que Dios los perdone? Porque si no oramos para que Dios los perdone, para que en su infinita misericordia que les alcance, lastimosamente ellos van a ser consumidos
con el fuego. Es muy triste que hoy en día muchos de nosotros nos hemos conformado a vivir en medio del pecado y hoy en día nadie está dispuesto a ir y a estar delante de Dios para clamar por misericordia ante ese juicio que es inminente. Por eso la oración, la intercesión no es una opción para la humanidad, sino una necesidad. Y si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales. Amados, hay una gran necesidad y dentro de esa necesidad Dios está buscando intercesores. Jeremías capítulo 5 versículo 1 dice: recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay a quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Vea lo que dice este texto. Dios busca hombres, mujeres, que se pongan delante de Él a favor de los hombres para interceder por ellos. ¿Y dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Somos tú y yo, a los que Dios está llamando para interceder, para colocarnos en la brecha, para ser vallado a favor de todos aquellos que no conocen del Señor. Para ese tiempo, Ezequiel está llamando la atención de los profetas, de los sacerdotes, de los príncipes y del pueblo de aquella tierra. Y no solamente les llama la atención, Él los acusa por el pecado que ellos han estado cometiendo. ¿Sabes? Allí todas las clases sociales de aquella época, sin excepción, estaban dándole la espalda a Dios. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo número 25 al 28. Es un llamado de Dios a través de la boca de Ezequiel para los profetas. Dice: los profetas han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. Aquí Ezequiel, vuelvo y repito, está acusando y haciendo ver a los profetas el pecado que ellos están cometiendo. Ellos, mis amados, no estaban en ese momento llevando a cabo la función como Dios así lo había establecido. El profeta en aquel entonces era una persona que recibía de Dios revelación y ellos transmitían al pueblo la revelación de Dios. Pero si vemos, Ezequiel está diciendo aquí a los profetas algo muy tremendo: es que ellos se habían vuelto engañadores, ellos se habían vuelto burladores. Y hoy en día vemos, mis amados, como muchos decimos hablar en nombre de Dios, pero lo que estamos haciendo es engañando a muchas personas, y lo estamos haciendo porque estamos creando en ellas falsas expectativas, falsas promesas. Y hoy encontramos también desde muchos púlpitos, tanto a hombres como a mujeres, que se dicen llamar profetas, pero su mente está cauterizada. ¿Por qué? Porque están devorando, robando y quitando a la gente sus pertenencias, usando el nombre del Señor. Pero si vemos en el capítulo 22 también de Ezequiel, versículo 26, Ezequiel está llamando, acusando a los sacerdotes y haciéndoles ver el pecado que ellos estaban cometiendo. Y dice el texto: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. El oficio del sacerdote era enseñar la ley de Dios al pueblo, pero aquí en este pasaje ellos mismos eran los primeros en violar la ley de Dios. Es más, no estaban enseñando al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto también lo vemos hoy en día en la iglesia tradicional, una iglesia que dice tener la verdad, pero no la están dando a conocer en toda su esencia. Es más, también encontramos hoy en día a muchos pastores que lastimosamente no estamos advirtiendo al pueblo acerca del pecado, sino que nos estamos
estamos complaciendo también con ellos. Ahora, en el versículo 27, también vemos de parte de Dios una amonestación hacia los príncipes. Y dice el versículo 27 de Ezequiel 22, sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Ahora, los príncipes representan aquí a los gobernantes de ese tiempo, pero ellos mismos, los propios gobernantes, si vemos el texto, estaban transgrediendo las leyes sociales. Ellos eran gobernadores impíos, deshonestos, y no había en ellos transparencia. Quizás si miramos a esta época, también estamos encontrando a gobernantes que transgreden ellos mismos las leyes sociales, ellos mismos son personas deshonestas y no hay transparencia. Y esto es lo que hace que Dios mande un mensaje a través de la boca de Ezequiel, de que todas estas cosas, lo que hacían los sacerdotes, lo que hacían los profetas y lo que hacían los príncipes, ese pecado estaba desatando la ira de Dios. Y Dios en ese tiempo estaba buscando uno que se colocase en la brecha, que hiciese vallado, que intercediera. Dios quizás para ese tiempo estaba buscando uno como Abraham, que cuando supo de aquel inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo que hizo fue interceder, lo que hizo fue hacer vallado. Él se puso en la brecha y le dijo a Dios: Dios, si hay 50 justos, no destruyas esa ciudad. Dios, si hay 40, Dios, si hay 30, Dios, si hay 20, Dios, si hay 10 justos, por favor, no destruya la ciudad. Dios para ese tiempo, el tiempo de Ezequiel, está buscando uno como Moisés, uno que cuando supo, porque recuerda que cuando Moisés supo que Dios iba a destruir la nación, Moisés vino y se puso en la brecha. Moisés vino y se puso en el lugar de conflicto entre Dios y su pueblo y empezó a interceder. Fue tanto el interés de Moisés de que Dios perdonara al pueblo, que él mismo ofreció a Dios su vida como preservación de la vida del pueblo. Esto lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 23, donde dice: Dios quiso destruirlos, pero Moisés, su elegido, se puso entre Dios y el pueblo. Aunque Dios estaba furioso, Moisés evitó que destruyera a su pueblo. Si hacemos una comparación en lo que pasó en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés y lo que pasó en el tiempo de Ezequiel, hay una gran diferencia. No hubo nadie que intercediera, que se parara en la brecha. Solamente Abraham, solamente Moisés se colocaron en la brecha. La pregunta de esta mañana es: ¿cómo puedo ser un intercesor? Y quiero hablar de 3 aspectos rápidamente. Podemos ser personas intercesoras, siendo personas llenas de amor y llenas de fe. En Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, hay una linda historia. Y voy a leer los versículos. Dice: Jesús salió de allí y caminó los 80 kilómetros que lo separaban de la región de Tiro y Sidón. Una cananea que vivía por allí se le acercó suplicándole: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la atormenta constantemente. Jesús no le respondió ni una sola palabra. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: dile que se vaya, que nos tiene cansados. Entonces Jesús le dijo a la mujer: me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella se acercó más y de rodillas le suplicó de nuevo: Señor, ayúdame. No creo que sea correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Le replicó Jesús. Sí, respondió ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y habla Jesús: tu fe extraordinaria, dijo Jesús, conviértase en realidad tus deseos. Y su hija sanó de aquel mismo instante.
Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué cosas, qué locuras tú has hecho por amor? Sabe, todos hemos cometido una locura por amor, porque el amor mueve montañas. Y hay muchas clases de amor. Está el amor por las cosas materiales, está el amor por los animales, está el amor que tenemos por un amigo o una amiga, está el amor que tenemos por nuestra pareja. Pero de todos el más increíble e intenso es el amor de una madre por su hijo. Y yo creo que no hay sentimiento mayor que este, una madre intercediendo, ya sea por su hijo o ya sea por su hija. Y lo que nos narra Mateo capítulo 15 es que fue el amor de una madre por su hija que le llevó a insistir y a humillarse y reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque solo el amor por ver lo que pasa en otros es lo que nos mueve y nos lleva a interceder a favor de otros. Amados, antes de interceder por los que se pierden, antes de interceder por los que están siendo oprimidos, necesitamos cerciorarnos si en verdad les amamos de una manera profunda y especial. Sabe, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé pasión por los perdidos, que nos dé pasión por esas personas que hoy en día están siendo oprimidas. Y necesitamos tener esa pasión como la pasión de una madre por su hijo o por su hija, porque si no hay pasión, nuestra intercesión, si no hay amor, nuestra intercesión no va a llegar a ninguna parte y será una simple oración rutinaria, porque la oración sin pasión es una oración muerta, una oración rutinaria que no llega a ninguna parte. Por eso la intercesión llena de amor conmueve las puertas del cielo y hace temblar el infierno. Es por eso que necesitamos estar llenos de amor, para que cuando clamemos por los perdidos, nuestras peticiones estén llenas de esa pasión que tiene una madre por un hijo o por una hija. Si algo conmovió al Señor Jesús de esta mujer fue no solamente el amor por su hija, sino también la fe que ella tenía al acercarse al Señor. Porque la fe, mis amados, fue lo que hizo que esta mujer tuviese convicción para acercarse a Jesús y entender que solo en Él había solución al problema de su hija. Fue la fe, fue el amor que le llevó a ella a tener la certeza de que su esperanza puesta en el Señor Jesucristo le podría ayudar. El Señor se sorprendió de esta mujer y le dijo: grande es tu fe. Lo que me enseña que las peticiones y la intercesión sin fe no mueven el corazón, no mueven el corazón de Dios. Así que necesitamos, para ser buenos intercesores, acercarnos a Dios llenos de amor y de fe, intercediendo por los perdidos, sabiendo que solamente Él tiene el poder para obrar lo que pedimos y que nuestra fe va a mover su corazón. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta para ser intercesores es que necesitamos quitar de nuestra vida la actitud de Caín. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sabes, quizás nosotros a veces nos preguntamos, cuando el Señor nos pregunta por alguien que quizás se ha alejado de Dios, quizás está apartado: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sabe que la palabra guarda significa resguardar, proteger y atender? Y es con nuestras oraciones intercesoras que tú y yo protegemos, que tú y yo guardamos la vida de las personas que amamos y de nuestro prójimo. Si vemos, Job era un intercesor que continuamente, a diario, guardaba la vida de sus hijos en la presencia de Dios. Lo tercero, para poder ser buenos intercesores, es que necesitamos traer delante del Señor a nuestros paralíticos. Escúcheme bien,
a nuestros paralíticos. En Marcos capítulo número 2, versículo 2 al 5 dice: y él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres llevando a un paralítico. Como no pudieron pasar entre la multitud para llegar a Jesús, subieron a la azotea, hicieron una abertura en el techo, exactamente encima de donde estaba Jesús. Y entre los 4 bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Sabes? Estos 4 amigos, o quizás estos 4 parientes, fueron los intercesores que pusieron delante del Señor la necesidad de aquel paralítico. Dice el texto que el Señor vio la fe de estos hombres, y no la del paralítico, sino la fe de ellos. Y sabes, todos tenemos algún paralítico en nuestra vida. ¿Quiénes son ellos? Son esas personas que quizás no quieren caminar en la fe. Son aquellas personas que están de bajo ánimo, de baja nota. Son aquellos que hoy en día caminan un día con el Señor y otro día con el Señor porque están atrapados por los vicios, y los vicios no les dejan levantar. Y a todos ellos, tanto a los que no quieren caminar en la fe, que caminan así un poquito un chuequito, aquellos que no tienen ánimo, aquellos que están atrapados por los vicios, a ellos necesitamos traerlos delante del Señor y decirle al Señor: Señor, no mires su pecado, mira mi fe, mira mi perseverancia. Porque los amigos de este hombre fueron perseverantes. Ellos llegaron allá al lugar donde estaba el Señor, vieron ese lugar lleno, pero la perseverancia de ellos los llevó a subir a aquel amigo por un techo, romper el techo, y la fe y la perseverancia de ellos obtuvo resultados. Así deben ser nuestras intercesiones, constantes y perseverantes hasta que obtengamos respuesta a nuestra intercesión. Así que ese es el oficio que tú y yo tenemos. Hoy Dios nos está haciendo un llamado, y no es un llamado a los que no estamos haciendo nada. Es un llamado a aquellos que queremos ver cambios, aquellos que sentimos carga por lo que a diario vemos, por lo que a diario escuchamos, aquellos que tenemos carga y queremos ver cambios en nuestra familia, cambios en las personas más allegadas a nosotros. Si queremos ver cambios en ellos, en lo que nos rodea, necesitamos ser intercesores, rogar por nuestra nación, rogar por nuestros gobernantes, rogar por las familias, y solamente así los corazones que son de piedra van a ser corazones de carne. Eso es lo que Dios está buscando. El destino de Israel descansaba en que Dios pudiese hallar a un solo hombre confiable, justo. Sin embargo, vemos con tristeza que Ezequiel dice: no encontré a ninguno. Por lo tanto, he derramado sobre ellos mi ira. Amados, todo lo que Dios necesita es solo uno. Es solo una, que decida doblar su rodilla y rendirse ante la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿habrá a través de este medio uno o una? ¿Habrá uno o una que esté escuchando este mensaje y pueda decir: sí, Señor, yo quiero ser ese intercesor por mi familia, yo quiero ser ese intercesor por mi ciudad, yo quiero ser ese intercesor por mi Colombia, yo quiero ser ese intercesor por el mundo? Hay una batalla espiritual que solo se va a ganar en la oración. Por eso necesitamos orar y necesitamos levantarnos en armas. Escúcheme bien, armas espirituales, y colocarnos en la brecha, interceder por nuestra familia, interceder por nuestros amigos, interceder por la iglesia e interceder por nuestra ciudad, por nuestra Colombia. Así que allí donde estás, quiero invitarte a que oremos. Le digamos al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que hoy tú nos has hecho a través de ella. Señor, hay una realidad. Y hoy a nuestro alrededor, como en el tiempo de Ezequiel, hay muchas cosas. Hay inmoralidad, hay incesto, hay idolatría,
Hay desprotección ante la necesidad del huérfano y de la viuda. Hay también derramamiento de sangre, hay corrupción, hay, Señor, transgresión de las leyes. Pero, Señor, hoy, Señor, así como en ese tiempo tú buscabas uno, sé que estás buscando uno. Dígale, Señor, yo quiero ser parte de aquellos que están dispuestos a interceder. Yo quiero ser parte de aquellos que están dispuestos a colocarse en la brecha y a ser vallados, Señor. Por eso hoy venimos, oh Dios, y te pedimos, Señor, danos amor, Señor, danos fe, danos amor por los que se están perdiendo, por aquellos que hoy se encuentran oprimidos por diversidad de pecados, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, bendito Señor del cielo, a ser esas personas, Señor, como esos hombres que fueron capaces de llevar a su amigo, Señor, y lo colocaron delante del Señor. Sé y conocemos de personas que no quieren caminar en la fe, que un día sí y que otro día no. Sabemos también de aquellos, oh Dios, que están presos en sus delitos y pecados y no pueden levantarse, pero hoy venimos a decirte, Señor, Señor, cuenta con nosotros, Señor. Asumimos el reto a partir de hoy de ser esos intercesores, Señor, a favor de nuestra nación, porque creemos que la oración mueve tu mano y tú vas a dar respuesta, Señor, a la intercesión, al clamor que a partir de hoy vamos a levantar. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, Señor, nuestra familia, a ver con tus ojos nuestra sociedad, a ver con tus ojos todo aquel que se ha alejado y está apartado de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por haber dedicado este tiempo para escuchar esta meditación. Quiero antes de irme orar por ti, orar por tus necesidades. Padre, desconozco cuántas personas y qué personas y en qué estado se encuentran las personas que han estado escuchando, Señor Dios, esta transmisión. Yo quiero colocar delante de ti, oh Dios, cada una de sus necesidades. Coloco sus angustias, coloco sus temores, coloco todas esas cosas que les afligen y las coloco en tus manos, oh Dios. Y te pido, oh Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene el corazón de estas personas y que todas estas personas puedan tener en ti paz, puedan tener en ti consuelo y respuesta, Señor, a cada una de su necesidad. Bendice al enfermo, sánale a aquel que no tiene empleo, abre puertas de bendición para él o para ella, y ante todo, Señor, bendíceles grandemente. Oro dándote gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mi amado y mi amada, que Dios te bendiga y recibe a la distancia un fuerte y fuerte abrazo. Dios te bendiga.